Bueno, hermano, buenos días. Gracias y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a empezar orando también. Señor, gracias por este buen tiempo que nos concedes esta mañana. Permítenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, poder ser eficaces en el desarrollo de este culto, en los propósitos y en las intenciones, Señor, que tenemos al juntarnos. Así que dirígenos de principio a fin, oh Dios mío, líbranos de todo mal, condúzcanos tu Espíritu Santo el resto del día. Provee, Señor, para nuestras necesidades espirituales, primeramente, que son muchas, oh Señor. Y acuérdate también de nuestras necesidades materiales. Nos ponemos en tus manos, condúcenos de principio a fin, danos oídos para oírte, Señor Jesús, en cada mensaje, y danos poder para vivirte, Señor Jesús, después de cada mensaje. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Bueno, hermanos, quiero traer como una reflexión que va a estar básicamente centrada en el Salmo 63, así que le pido que abra su Biblia en el Salmo 63. Y pensaba en este Salmo también porque, bueno, en virtud de que ya ha finalizado un año y que ya estamos en otro año, y que al final de cada año o al principio de cada año siempre es no solamente bueno, sino necesario hacer un balance de la iglesia, porque el resultado de nuestro balance va a mostrar nuestro grado de madurez, va a mostrar también nuestra eficacia ministerial y también va a mostrar nuestro nivel de cristianismo. Si un balance de alguna manera exhibe esas cosas, y a partir de ese resultado nosotros de alguna manera nos permitimos plantear los cambios que se consideran necesarios para la vida de la iglesia, a fin de que nuestro cristianismo pueda ir creciendo y que también los propósitos de la iglesia puedan ser alcanzados, ¿sí? Puedan ser logrados. Y hacemos esto porque también entendemos que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es, como muchos dicen, un estado de locura. Necesitamos sí o sí revisar el trabajo, necesitamos considerar los cambios y necesitamos implementar esos cambios. Y muchos de esos cambios tienen que ver con resoluciones. ¿A qué se les llama resoluciones? A las cosas que uno resuelve, ¿sí? Resolvemos bajo una posición determinada hacer tal cosa, porque entendemos que hacer esa cosa nos va a brindar un beneficio para nuestro desarrollo espiritual. Lo hacemos en lo material, lo hacemos en lo secular, y cuanto más debemos hacerlo también en lo espiritual. Es necesario que podamos resolver, vale decir, la vida cristiana en el entero consejo de Dios. Y eso le llamamos resoluciones. Por esta razón decimos que hacer un balance no solamente es bueno, es necesario para la vida de la iglesia. Y las resoluciones tienen que ver con mejorar, ¿sí? Una de las cosas que nosotros venimos planteándonos como iglesia y cosas que venimos hablando es un avivamiento. Obviamente nosotros no podemos resolver que suceda un avivamiento, eso le compete a Dios, pero sí podemos resolver ser más apasionados por Cristo, tener realmente una devoción más notable por Cristo, y esas cosas, si Dios quiere, pueden acercarnos a una iglesia que experimente un avivamiento en Cristo Jesús. En otras palabras, necesitamos pasión por Cristo, necesitamos
ser apasionados en nuestro cristianismo. De verdad, hermanos, lo necesitamos. Es algo que de alguna manera debe ser natural en el cristianismo. No debe ser algo de otro mundo, algo exagerado, ni mucho menos algo que se parezca a un fanatismo, sino es algo necesario para la vida cristiana. Necesitamos que nuestro cristianismo se encienda mucho más de lo que el Señor Jesús nos permitió llevar, de alguna manera llevar con las vidas que hasta acá llevamos. Necesitamos que nuestro corazón arda por Cristo. Tristemente, gran parte del cristianismo de hoy se basa en un conjunto de verdades bíblicas, pero sin pasión, sin fervor por Cristo. Verdades bíblicas que entendemos racionalmente, pero que no tenemos capacidad de vivir. ¿Sí? En eso básicamente está cayendo el cristianismo hoy, en poder entender cosas que no podemos vivir. ¿Sí? De alguna manera concebimos muchas verdades bíblicas, pero no tenemos el poder o no estamos capacitados para saber vivirlas. ¿Sí? Y gran parte del cristianismo está cayendo a causa de eso, y al punto tal que uno dice: sí, yo deseo realmente crecer, yo deseo llevar un cristianismo más apasionado. Uno dice: yo lo deseo, esas cosas me atraen, pero no puedo. Lo considero básicamente imposible. ¿Por qué? Por circunstancias de mi vida, circunstancias de mi trabajo, que termino cansado, que me levanto temprano y que no me doy el tiempo quizás de orar, no me doy el tiempo de leer. Circunstancias de mi familia, circunstancias que tengo que criar a mis hijos, que tengo que pensar en qué van a comer, que tengo que pensar cómo los visto, circunstancias económicas, que cómo voy a resolver en el alquiler del mes. Y esas cosas de alguna manera se levantan y emergen como barreras en mi relación personal con Dios, que básicamente me impiden que yo como cristiano tenga una vida apasionada por Cristo y tenga una relación íntima con Dios. Y uno dice: bueno, yo deseo esas cosas, pero no puedo alcanzarlas. ¿Sí? Hay barreras que se levantan y que de alguna manera se interponen en mi devoción por Dios. Pero al final, hermanos, todos estos argumentos no son válidos. Pueden ser argumentos, ¿sí? Fundados en algo, pero no son válidos. No son válidos para que nuestro cristianismo se apague, no son válidos para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana, como muchos les llaman, pasiva. No sirven. Son argumentos que al final no sirven. ¿Sí? Nosotros necesitamos pasión por Cristo, y esa pasión comienza por un anhelo, y ese anhelo tiene que estar de alguna manera fundado en la necesidad que tenemos nosotros de Cristo. ¿Sí? Por eso quiero leerles un poco el Salmo 63, donde nos muestra lo que sería el subtítulo que forma parte del Salmo. Allí dice: Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. O sea, David escribe este salmo no estando en su palacio, no estando en su lugar de confort, sino en el desierto, escondido probablemente en alguna cueva, porque su propio hijo Absalón, probablemente esta sea la situación, porque su propio hijo Absalón lo está buscando a él para quitarle la vida. ¿Sí? Y David de alguna manera está fuera de su palacio, en un lugar, en un desierto, escondido en una cueva, pensando qué pasará si cuando lleguen los soldados que de alguna manera servían a Absalón. Él está enfrentando esta clase de problemas, ¿sí? Y de alguna manera son problemas superiores. Él no está enfrentando qué va a pasar en el mes que viene si no me cierran las cuentas, qué va a pasar si no puedo pagar los servicios, qué va a pasar si no pago el alquiler o si no pago tal boleta. Tiene problemas
mucho más elevados, ¿sí? Son conflictos superiores. Esta situación bíblicamente va a tener un desenlace fatal. Alguien va a morir detrás de esta situación. Su propio hijo va a morir. Y de verdad que cuando David escribe el Salmo no encontramos a un hombre desanimado, angustiado, abatido, queriendo abandonar su devoción por Cristo, sino que él escribe así. Salmo 63, 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Esa es la condición en la que él se encuentra, está fuera de su confort. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Él está en un lugar así y dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y yo digo, wow, de verdad, estando en esa clase de condición, encontramos a un hombre que está dispuesto, a pesar de todas las circunstancias negativas que envuelven su vida, a decir, de madrugada te buscaré. De madrugada vas a oír mi voz. Te voy a alabar, indistintamente de las circunstancias negativas que pueden envolver mi vida. David dice, yo te voy a alabar, porque tú eres mi Dios. Dios mío eres tú. Como dice, mejor es tu misericordia que mi propia vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Yo digo, en un lugar seco y árido, escapando, velando de alguna manera por su vida en el sentido físico, no hay agua, pero vemos a un hombre que no se está quejando, vemos a un hombre que no está frustrado, vemos a un hombre que no está desanimado, no vemos a un hombre con ganas de renunciar y tirar todo. Vemos a un hombre que está centrado en Dios. Vemos a un hombre que está fundado en Dios. Vemos a un hombre que no se mueve de Dios indistintamente de la circunstancia. ¿Y qué es? ¿Qué tiene David? Bueno, entre tantas cosas, pasión por Dios es lo que tiene. Es un hombre apasionado en su fe por Dios, por Jehová. Él nada lo va a mover, indistintamente de que las circunstancias se vuelvan negativas y se agraven contra él. Él está apasionado por Dios, sigue buscando fervientemente a Dios, sigue con ganas de alabar, sigue con deseos y sed de Dios. Eso no es algo que se haya acabado o cortado en él. Y es que Dios es el objeto de su adoración. Y hay algo distintivo en David. O sea, el objeto de su adoración no es su condición. Porque a veces, no sé si de manera indirecta, directa o no nos damos cuenta, a veces cuando tenemos provisiones suficientes y hemos recibido lo necesario para estar cómodo, para tener un confort, entonces queremos alabar a Dios. Oh Señor, gracias por todo esto que me diste, que me hiciste feliz. Pero cuando esas cosas no están, y quizás no es lo mismo. Señor, no sé qué está pasando. Uno cursa cierta tristeza, ¿sí? Y básicamente eso hace que el objeto de su adoración no sea en primer término Dios, sino las cosas que Dios da. Alabo a Dios cuando tengo de todo y falto y casi no me integro cuando las cosas no me salen bien. Pero no es así con David. David está centrado en Dios. Dios es el objeto de su alabanza. Y la razón que emerge de las Escrituras es que David conoce a Dios. David conoce a Dios. Y eso es una gran diferencia. Hay un abismo allí.
por ejemplo, uno pudiera leer la biografía del presidente de Rusia, ¿sí? Podía quizás leer, enterarse de cómo es su vida, pero no es lo mismo que vaya y se siente a conversar con el presidente de Rusia, que pueda caminar con él en algún sendero, que puedan conversar de cosas. Eso va a ser totalmente diferente. Una cosa es leer un libro de alguien y otra cosa es conocer a ese alguien, ¿sí? Y lo mismo sucede con respecto de el cristiano y Cristo. Una cosa es leer un libro de Cristo y otra cosa distinta es conocer a Cristo. Y hoy por hoy el cristianismo tristemente ha caído un poco en eso, ¿sí? Básicamente no hay conocimiento de Dios, hay conocimiento de las Escrituras. A veces se confunde el conocimiento de las Escrituras con el conocimiento de Dios, pero hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque que yo descubra algo de la Biblia no significa que yo sea ese algo que he descubierto. Yo puedo entender una verdad bíblica, pero no significa que yo sea esa verdad bíblica, ¿sí? Sino que encuentro una gran dificultad en tratar de ser lo que he entendido. Tenemos una capacidad para poder razonar las Escrituras, pero eso no significa que nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras con una simple pasada de Biblia. Hay creyentes que llevan años en la congregación, pero no han conocido a Dios, ¿sí? Podríamos decir que se trata de una fe inicial, básica, pero no se han permitido leer, no se han permitido indagar, no se han sentido atraídos hacia Dios. Sin embargo, la experiencia final de todo creyente tiene que ser que tenga un deseo profundo por Dios. Jesús mismo dice en Juan 17:3, y lo leyó nuestro hermano Rafa, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el fin, básicamente, en términos de meta. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos tener pasión por Dios. Tal como habíamos también expresado en meditaciones anteriores, el propósito de Dios en su despliegue del plan redentor es acercarnos a Él. El pecado se encargó de alejarnos de Él. Cristo ha venido para acercarnos a Dios, ¿sí? Ha quitado todas las barreras del medio, el velo, todo lo que de alguna manera nos separaba del Dios Santo fue quitado para que nosotros podamos acercarnos a Dios y tener comunión íntima con Él, ¿sí? Pregunto, ¿desean eso realmente? Amén. Y si no lo deseo, deberemos revisar nuestras convicciones. ¿Deseo orar? ¿Deseo leer? ¿Deseo escudriñar? ¿Deseo conocer a Dios? ¿Deseo saber quién es aquel en el cual espero redención? ¿Deseo saber quién es aquel que a un futuro no lejano voy a pasar eternidades incontables al lado de Él? ¿Deseamos realmente a Cristo? Es una buena pregunta. Bueno, las Escrituras nos muestran que aquellos hombres que sirvieron a Dios, como el apóstol Pablo, por ejemplo, tenían realmente un deseo profundo por Dios. Y en Filipenses 3:8 escribe Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la ley de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y esta palabra es inosco, ¿sí? No es epignosis, que habla de ciencia, de conocimiento de las Escrituras, sino inosco, de comunión íntima con Dios. Y él dice, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le lleva al salmista a decir, en medio de esa circunstancia tan negativa para su vida, poder decir: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré? Y tiene que ser su pasión por Dios lo que lleva a escribir de esa manera. De alguna manera, o sea, no está escribiendo estrofas poéticas, ¿sí? No está diciendo: a ver, voy a escribir algo para Dios, a ver qué cosa rima, Dios mío. Él está de alguna manera expresando lo que su corazón siente. O sea, él tiene un sentido, un sentimiento de pertenencia hacia Dios, y también encuentra que Dios le pertenece a él. Él dice: Dios mío, Dios mío eres tú. O sea, tú eres mi Dios, eres para mí, yo soy tuyo y tú eres mío, como dice Cantares. Yo soy de mi amado y él es mío, dice el libro de los Cantares. De alguna manera, él encuentra ese sentido de pertenencia, ¿sí? No está simplemente orando. A veces nosotros hacemos oraciones muy, no sé, si decir apagadas o repetitivas. Pero David está en una situación negativa, eso es lo que tenemos que entender. David no está en su zona de confort. David está en un desierto, lo están persiguiendo, está en una cueva, en un lugar seco, allí no hay agua, que probablemente no sabe en cierto punto si vivirá mañana o no, porque si lo alcanzan los flecheros, no sé, si lo alcanzan los soldados. Pero él dice: tú eres mi Dios, ¿sí? Y indistintamente de las circunstancias, yo soy tuyo, tú eres mío, y yo te seguiré buscando de madrugada. Lo que implica que hay constancia. No hay intermitencia, sino constancia. David es un hombre constante. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tengo sed de Dios, de alguna manera está diciendo David. Y no lo dice solamente en este salmo, lo dice en muchas circunstancias. Salmo 42:1, búsquelo. Como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todo cristiano, sin duda alguna, tiene que tener sed de Dios. Tiene que experimentar tener esa sed de Dios. Cristo debe ser lo más importante en la vida cristiana, y no debemos dejarnos distraer por las cosas del mundo, ¿sí? Es necesario trabajar, es necesario suplir para nuestras necesidades básicas, ¿sí? Porque las Escrituras no nos mandan a ser ociosos, pero tampoco nos mandan a estar afanados en una vida materialista, sino que hay un punto de equilibrio, ¿sí? Trabajar, ¿sí? Pero no trabajar de manera materialista. De hecho, Jesús dice: trabajen no por la comida que perece, Juan 6:27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y una cita muy conocida de Mateo también dice: busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que son para la vida, la vida física, nos van a ser añadidas por Cristo. Entonces, nuestra principal prioridad no son las cosas materiales, nuestra principal prioridad es Cristo, al punto que si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces no tenemos nada. ¿Cómo puede David
escribir y orar de esa manera en medio de una circunstancia tan caótica, dramáticamente fatalista. Pero no vemos a un hombre angustiado y abatido, desanimado y desconfiado, sino un hombre seguro en medio de una circunstancia tan negativa para su vida. Y de alguna manera también muchos salmos de David nos hacen ver que con todo lo que David tenía, con todo y ser rey, su gozo no estaba puesto en el confort de ese palacio, sino en Dios. Él mismo escribe en el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y uno dice: oye David, tú tienes un palacio, tú tienes sirvientes, tú tienes el confort y el privilegio que no lo tiene casi nadie. Pero él dice: yo no quiero esas cosas. Si David dice: si por mí fuera, yo quiero vivir allá. ¿A dónde? Ahí en el templo, donde está la presencia de Dios. Yo quiero estar con Dios. Quiero básicamente vivir, despertarme y contemplar a Dios. Quiero acostarme contemplando a Dios. Y eso es pasión, hermanos. Eso es una vida apasionada por Cristo. Y para nosotros eso parece como en hebreo paleo. Sin embargo, esa debería ser la condición de todo creyente. Salmo 84:1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo de David. Entonces está claro que David podía perderlo todo, pero la fuente de su gozo seguía siendo Dios. En el Salmo 63 él había pasado por esta circunstancia de haber sido despojado temporalmente de su propio trono. Su hijo se había sentado en el trono, él había huido, había sido despojado de todo lo que de alguna manera le pertenecía. Sí, había sido despojado temporalmente, pero no vemos a David llorando por las cosas que él estaba perdiendo, sino vemos a un hombre que sigue firme en Dios, buscando a Dios por quién es Dios. Mantiene su pasión por Dios. Es un hombre constante, no es un hombre intermitente. Un día estoy bien y al otro mes, si las cosas no están bien, me apago. Y esto es importante también, o sea, es de alguna manera como descubrir qué fuente nos está a nosotros saciando, qué fuente de qué fuente estamos bebiendo, sería la pregunta. Sí, es obvio que David está bebiendo de una fuente que puede saciar su sed, que puede saciar su hambre. David está satisfecho en Dios. Él no encuentra necesidad de ir a buscar otra cosa por fuera de Cristo. Él está satisfecho en Dios. Él está bebiendo de una fuente que de alguna manera puede saciar las necesidades más internas de su alma. ¿Sí? Las necesidades más sentidas de su corazón. Y es la fuente de Dios. Él dice en el Salmos, continúa en el Salmo 63, del versículo 5 al 8, él escribe de esta manera: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Cómo? ¿Sí? Significa que es una metáfora. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, sigue en el desierto, ¿sí? Sigue en el desierto. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche,
porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En medio del desierto, donde no hay agua, donde todas las circunstancias son negativas, donde probablemente sus propios soldados están desanimados y temerosos, diciendo ¿qué está pasando con nuestro rey? Pero el rey está firme, inconmovible. Y yo pregunto, ¿en dónde están tus pensamientos la mayor parte del día? ¿Qué cosas satisfacen tu alma hoy? ¿Por qué cosas arde tu corazón? Bueno, David está saciado en Dios. Está saciado en Dios. Él dice, de alguna manera, así como en un banquete de fiesta, a eso se refiere esta metáfora de como de meollo y de grosura, será saciada mi alma, como si fuera un banquete, ¿sí? Como un banquete de fiesta, así como en un banquete de fiesta, el hambre es saciado, ¿sí? De hecho, la fiesta del 31 de diciembre, uno cuando se junta a cenar o asiste a un lugar donde lo invitan, la mesa está llena de cosas, ¿sí? No pasa en otros días del año, solamente ese día del año hay de todo. Sí, hay postre, hay cosas dulces, cosas saladas, todo tipo de bebidas. Y uno puede saciarse, ¿sí? Puede saciar el hambre. Puede estar, puede comer y decir, bueno, ya he comido, estoy satisfecho, estoy a gusto. Bueno, David compara que él está saciado en Dios. ¿Sí? Que Dios para él satisface todas sus necesidades. Y podríamos decir del mismo modo que así como cuando uno come, está satisfecho, cuando no come, ¿cómo está? Se irrita a veces, ¿verdad? Anda como irritado, como, ¿qué pasa? ¿Y que tengo hambre? Bueno, no tiene paz, podríamos decir así, que una persona insatisfecha no tiene paz. ¿Sí? De la misma manera que una persona cuando no come le agarra ese sentimiento a veces de molestia, iracundo hasta que come. Bueno, una persona que no ha sabido beber de la fuente de agua viva, que no ha sabido comer del pan que descendió del cielo, es una persona que no tiene paz en su vida. Es una persona que siempre va a estar como molesta, insatisfecha, incompleto, una vida amargada, una vida llena de disgustos, una vida llena de sinsabores, una vida de desánimo, siempre con cara de abatimiento, y es porque no hay Dios en su vida, ¿sí? No ha encontrado eso que de alguna manera David tiene, que es esa pasión entregada por Cristo, y tiene júbilo. En medio de las tribulaciones David tiene júbilo. Bueno, yo vuelvo a preguntar, ¿de qué fuente estamos bebiendo? ¿Qué pan estamos comiendo? Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Y Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice a Jesús, dame siempre de esa agua. ¿Sí? Después, más adelante, Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bueno, de parte de Cristo, la mesa está servida. Los alimentos que pueden saciar la sed del alma y las necesidades más sentidas del corazón están puestas. Dios ha puesto la mesa, ¿sí? Y de alguna manera le está diciendo a todas las personas, vengan a comer, vengan a saciar la sed de su alma, vengan a comer pan de vida, vengan a beber agua viva. Si Jesús está haciendo la invitación, hay parábolas que nos hablan de este asunto. Bueno,
¿qué vamos a hacer el año 2021? ¿Qué cosas vamos a buscar este año, hermanos? ¿Qué cosas vamos a perseguir? ¿De qué comida nos vamos a alimentar? Bueno, a eso le llamo yo a hacer resoluciones. Tenemos que hacer resoluciones como iglesia y decir, bueno, este año nuestras metas para toda la congregación son estas. Necesariamente todo hermano y toda hermana tiene que cumplir estas cosas. Un plan de lectura, por ejemplo, anual, para que todos lean la Biblia. Hay que hacerlo. Y de alguna manera cada hermano tiene que ir cumpliendo. Esas son las metas. Esas son básicamente las resoluciones que tienen que hacerse. ¿Vamos a buscar apasionadamente a Cristo? ¿Tienen deseos de pasión por Dios? ¿Queremos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que resolver. El salmista dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y en cierto modo es una cuestión de resolución. Amar a Dios, por ejemplo, en el sentido práctico. Es una cuestión de resolución el hecho de orar todos los días. Uno tiene que de alguna manera resolver y decir, bueno, voy a orar. Y listo. ¿Sí? Puede haber circunstancias donde uno está enfermo, dolorido y no puede, pero todo lo demás es cuestión de resolución. Lo resuelvo, lo determino, lo llevo. Leer, por ejemplo. Leer es una cuestión de resolución. Resuelvo leer la Biblia. ¿Sí? Entonces empiezo a leer y sigo en un plan de lectura que me lleve a completar las Escrituras. Incluso vemos el ejemplo de Jacob cuando está en Peniel luchando con el ángel. De alguna manera Jacob estaba resuelto a que Dios lo bendiga. Y él luchando con el ángel dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y recibió la bendición de Dios. Y eso es básicamente una resolución. Él estaba resuelto a buscar a Dios al punto que Dios lo bendiga. Y sucedió eso. Bueno, hermanos, en términos espirituales, tenemos que estar resueltos a llevar vidas apasionadas por Dios. Tenemos que estar resueltos a hacer crecer nuestra devoción por Cristo y también buscarlo decididamente. De alguna manera tenemos que poder decir, oh Dios, no quiero que pase este año 2021 sin que yo pueda conocerte más. No quiero que pase sin que yo pueda conocer tus atributos. No quiero que pase sin que pueda experimentar una comunión íntima contigo y poder clamar como el salmista Asaf y decir, porque fuera de ti nada deseo en la tierra y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente el Salmo 63 del 9 al 11 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegra en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y esta última parte del Salmo nos muestra la seguridad que tiene el salmista en Dios. Él sabe que todos sus enemigos, todos aquellos que desean su mal, si él está en Dios, sabe que Dios va a castigar a los que los persiguen. Bueno, ¿qué podemos ver de esto? No que le deseamos el mal a nuestros enemigos, pero sí podemos ver que en una situación difícil nuestra confianza tiene que estar igual que David, 100% en Dios. No 50% en el mundo y 50% en Dios, sino 100% en Dios. Poder confiar en Dios, esperar en Dios, ¿sí? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, dice el Salmo 25:3.
Bueno, David era un hombre apasionado por Dios. Su corazón ardía por Dios. Tenía hambre y sed de Dios. Y nosotros tenemos que hacer también nuestro propio examen y ver dónde está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual, dónde está puesta nuestra confianza, dónde está nuestro deleite hoy. ¿Es Dios la mayor prioridad de nuestras vidas? Bueno, son cosas que tenemos que resolver. ¿Te apasiona Cristo? Bueno, si la respuesta es sí, busque una cueva y enciérrese allí hasta que Dios aparezca y venga a su vida y lo transforme. Tenemos que hacer resoluciones para el año 2021. No podemos seguir haciendo lo mismo. Así que nuestro propósito, uno de nuestros propósitos sea incrementar nuestra pasión por Cristo. Incrementar nuestra pasión. Darle a las necesidades de nuestra alma las herramientas y las determinaciones necesarias para poder llevar vidas apasionadas por Dios. Dios nos está invitando, como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está dispuesto a compartir su abundancia, su riqueza y saciar todas nuestras necesidades solamente con aquellos que son apasionados por Él. Como dijimos al principio, el velo ya no está. El camino hacia el lugar santísimo está abierto y se nos está invitando a todos a poder acercarnos a Dios. Bueno, no tenemos el poder de resolver o hacer una resolución de que haya un avivamiento, pero sí podemos resolver llevar vidas más apasionadas por Dios y esperar que, si Dios quiere, pueda crear un avivamiento en esta ciudad. No vivamos de experiencias ajenas, hermanos. A mí de verdad me conmueven mucho las experiencias ajenas, me conmueven. La de los puritanos, la de los mártires, son experiencias que me sacuden el corazón. Pero yo no quiero de alguna manera quedarme con sus experiencias como el fin último, sino que mi vida pueda experimentar el mismo Dios que ellos experimentaron, que mi vida pueda experimentar el mismo Dios que David experimentó. Y así con cada hombre de las Escrituras y a lo largo de la historia, no vivir de experiencias ajenas, sino poder encontrar nosotros nuestra propia experiencia en Cristo. Bien, vivir en cercanía de Dios, porque fuera de Dios nada podemos hacer. Así que finalmente el Salmo 31:24, búsquelo conmigo. Si yo tuviera que cerrar, de hecho estoy cerrando este mensaje con algo que de alguna manera, o con un consejo para este año 2021. El Salmo 31:24 dice: esfuércense todos los que esperan en Jehová y tome aliento el corazón de ustedes. Y yo deseo eso, hermano, esfuércense. Esfuércense todos ustedes que esperan en Dios y tome aliento, tome vigor, tome fuerza su corazón. Busquemos decididamente a Dios, busquemos tener pasión por Cristo. La paz del Señor, hermanos.